«Tú egoísta miserable», escuché que gritaba Sergio, mi propio hijo, mientras yo yacía en el suelo de mi cocina, después de tropezar con la silla. En lugar de ayudarme a levantarme, él siguió gritando: «Siempre tienes que ser el centro». «¡De atención! Hasta en tu propio cumpleaños armas drama». Juana, mi nuera, se reía desde la puerta, sosteniendo su copa de champán como si fuera un espectáculo. «Levántate, Valeria. Deja de hacerte la víctima. Ya tienes 71 años, no puedes seguir manipulándonos con estas escenitas». Mis rodillas sangraban contra las baldosas frías que había fregado esa misma mañana para recibirlos. El dolor físico no era nada comparado con las palabras que salían de sus bocas. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, mientras me miraban con desprecio, era que hacía 3 días había vendido la casa. Todo. El coche también. Los nuevos dueños vendrían mañana con las llaves, y yo ya no estaría aquí para escuchar sus insultos. Logré ponerme de pie aferrándome al borde de la mesa, la misma mesa donde había servido miles de comidas a mi familia durante décadas. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia fría que llevaba meses creciendo en silencio. Ana, mi nieta de 16 años, corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela, ¿estás bien? Papá, ¿por qué le gritas así?» Pero Sergio la apartó de un manotazo. «Ana, no te metas. Tu abuela necesita entender que ya no puede seguir controlando nuestras vidas». Controlando sus vidas. ¡Qué ironía! Durante 50 años había sido invisible para ellos. La viuda silenciosa que cocinaba, limpiaba y pagaba las cuentas sin quejarse. La madre que prestaba dinero sin pedir que se lo devolvieran. La abuela que cuidaba nietos gratis los fines de semana. Pero ahora, cuando necesitaba ayuda para levantarme del suelo, era una manipuladora. «Tienes razón, Sergio», dije con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma. «Ya no voy a controlar nada». Él sonrió, creyendo que había ganado. Juana alzó su copa en un brindis burlón. «Por fin, brindemos porque Valeria aprendió la lección». El champán burbujeaba en las copas de cristal que había heredado de mi madre. Las mismas copas que mañana ya no estarían aquí. Caminé hacia el baño para limpiarme las rodillas, y desde allí pude escuchar sus conversaciones, sin filtro. Ya era hora de que reaccionara, decía Juana. El psicólogo tenía razón. Hay que ser firme con los ancianos testarudos. Sergio se reía. Mañana hablaré con el abogado para acelerar el poder notarial. Esta casa vale una fortuna, y ella ya no puede manejar tanto dinero sola. Poder notarial, casa, dinero. Ahí estaba la verdad desnuda. No había venido a celebrar mi cumpleaños. Habían venido a celebrar que pronto todo sería suyo. Mientras me limpiaba la sangre de las rodillas, recordé la conversación telefónica que había escuchado accidentalmente 2 semanas atrás. Sergio hablando con alguien sobre residencias baratas y vender rápido. En ese momento, algo dentro de mí murió para siempre. O tal vez algo nuevo nació. Regresé a la sala donde mi familia fingía normalidad. Sergio había servido más champán, el que yo había comprado especialmente para la ocasión. Juana picoteaba los canapés que había preparado desde las 5 de la mañana. Ana me miraba con preocupación, la única que parecía darse cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. «Valeria, ven, siéntate aquí», dijo Sergio palmeando el sofá con una sonrisa falsa. «Hablemos como familia. Queremos ayudarte. Ayudarme». Esa palabra sonaba hueca viniendo de alguien que me había dejado sangrando en el suelo. Me senté, pero no donde él quería. Elegí mi sillón favorito, el de terciopelo verde que había comprado cuando él era niño, y soñaba con ser astronauta, en lugar de un hombre que planificaba robar a su madre. «Mamá», continuó Sergio con esa voz melosa que usaba cuando quería. «Algo
Juana y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Y manejar dinero a tu edad, bueno, es normal que te confundas. Queremos cuidarte. Juana asintió como una marioneta. Hemos visto algunas residencias muy bonitas, con jardines, actividades, gente de tu edad. Serías más feliz, sin mi casa, sin mis recuerdos, sin mi independencia. Más feliz siendo una anciana depositada en una institución, mientras ellos vendían todo lo que había construido con 40 años de trabajo. ¿Y si no quiero ir a una residencia?, pregunté con curiosidad genuina. Quería saber hasta dónde llegaba su plan. Sergio intercambió una mirada con Juana. Mamá, a veces no sabemos qué es mejor para nosotros. El médico dice que a tu edad es normal perder un poco la capacidad de decidir. Por eso existe el poder notarial, para que tu familia te proteja. Protegerme. La palabra más cruel de todas, viniendo de quien acababa de humillarme en mi propio cumpleaños. Ana se levantó bruscamente. Esto está mal. Abuela no está loca. Solo está triste porque ustedes la tratan horrible. Juana la silenció con una mirada venenosa. Ana, los adultos estamos hablando. Ve a tu cuarto. Pero Ana no se movió. Se acercó a mí y me tomó la mano. Abuela, no tienes que hacer nada que no quieras. En ese momento sentí una calma extraña apoderarse de mí. Una tranquilidad que no había experimentado en meses. Ana tenía razón. No tenía que hacer nada que no quisiera. Y lo que quería ya estaba hecho. Los papeles firmados, las llaves entregadas, los nuevos dueños esperando. Mañana, cuando tocaran el timbre, mi querida familia descubriría que su egoísta miserable había jugado mejor que ellos. 3 semanas antes de ese cumpleaños del infierno, todo había comenzado con una llamada aparentemente inocente. Era un martes por la tarde, y yo estaba regando mis geranios en el jardín trasero, cuando sonó el teléfono. La voz de Sergio sonaba extrañamente dulce, como cuando era niño y había roto algo. «Mamá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». Debí haber desconfiado inmediatamente. Mi hijo nunca llamaba solo para saber cómo estaba. Juana y yo estuvimos pensando en organizar algo especial para tu cumpleaños. Continuó. Una reunión familiar íntima. Hace años que no celebramos juntos. Sus palabras me llenaron de una esperanza tonta que ahora me avergüenza recordar. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, tan sola en esta casa demasiado grande, que la idea de tener a mi familia cerca me emocionó como a una niña. ¿En serio, hijo? ¿Vendrá Ana también?, pregunté, sin poder ocultar la alegría en mi voz. Ana era mi debilidad, la única que aún me abrazaba con cariño genuino, que se quedaba a conversar conmigo después de las cenas familiares obligatorias. Por supuesto, mamá. Ana está emocionada. Dice que quiere ayudar con la decoración. Mentira. Ana después me confesaría que ni siquiera sabía de la fiesta hasta el día anterior. Esa noche no pude dormir de la emoción. Planifiqué el menú. Pensé en qué me pondría. Hasta saqué las fotos familiares que guardaba en cajas para decorar la mesa. Qué patética me veo ahora. Una anciana de 70 años ilusionándose porque su familia fingía amarla por un día. Pero entonces no lo sabía. Entonces creía que tal vez, después de años de frialdad, algo había cambiado. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Llamé a Rosa, mi vecina, para contarle sobre la fiesta. «Valeria, qué alegría. Hacía tanto que no veía a Sergio por aquí», me dijo mientras compartíamos café en su cocina. Rosa siempre había sido buena conmigo, pero ese día noté algo extraño en su mirada. Una especie de lástima que no supe interpretar hasta mucho después. Fui al supermercado y compré todo lo mejor. Langostinos, salmón ahumado,
ese queso francés que le gustaba a Juana, champán caro, los chocolates belgas que Ana adoraba. Gasté más de lo que había gastado en comida en todo el mes, pero no me importó. Era mi cumpleaños, mi familia venía a verme y quería que todo fuera perfecto. La mañana del viernes anterior a la fiesta, estaba limpiando los cristales de la sala cuando escuché voces en el jardín de Rosa. Era Sergio, hablando por teléfono. Su voz llegaba clara a través de la cerca de madera. Sí, doctora, ya hablé con el abogado. Dice que con el diagnóstico será más fácil conseguir el poder notarial. Mi mano se quedó congelada sobre el cristal. ¿Diagnóstico? ¿Qué diagnóstico? No, ella todavía no sabe nada, continuó Sergio. El psicólogo dice que es mejor actuar gradualmente. Primero la fiesta, para que se sienta querida, y después presentarle las opciones como si fuera idea nuestra cuidarla. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La fiesta no era un gesto de amor, era una estrategia, una manipulación calculada para ablandarme antes del golpe final. Me escondí detrás de la cortina, temblando, mientras Sergio siguió hablando. La casa vale por lo menos 400.000. Con la venta y su pensión, podemos pagar una residencia decente y aún nos queda dinero para los gastos de Ana. Universidad privada, ya sabes. Universidad privada, pagada con la venta de mi casa. La casa que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi marido, que había mantenido durante 30 años trabajando como contadora. Cuando Sergio colgó el teléfono, corrí al baño y vomité. No de enfermedad, sino de una náusea emocional que me atravesó como un puñal. Mi propio hijo, la persona que había criado con amor incondicional, estaba planificando robarme. Y lo peor de todo, estaba usando mi cumpleaños como carnada. Esa tarde fingí normalidad cuando Ana vino a visitarme. Pero la observé diferente, buscando señales de complicidad. «Abuela, ¿estás bien? Te ves pálida», me preguntó con genuina preocupación. Era real. El cariño de Ana era lo único real en toda esta mentira. «Estoy emocionada por la fiesta, mi amor», le mentí. «¿Tu papá te contó qué planean?» Ana frunció el ceño. Solo me dijo que iba a ser una sorpresa. Mamá ha estado muy misteriosa últimamente, hablando en susurros por teléfono. Misteriosa. Claro. Juana organizando mi funeral en vida mientras yo compraba langostinos para agasajarla. «Ana, ¿tú crees que soy una carga para tu familia?», le pregunté de repente. No pude evitarlo. «¿Qué? Por supuesto que no, abuela. ¿Por qué preguntas eso?». Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Papá y mamá a veces, bueno, son complicados. Pero tú eres la persona más fuerte que conozco. Has criado a papá sola, has trabajado toda tu vida, mantienes esta casa perfecta. Yo quiero ser como tú cuando sea grande». Esa noche, después de que Ana se fuera, me senté en mi escritorio y abrí todos los cajones. Escrituras, testamentos, pólizas de seguro, certificados de depósito. 50 años de trabajo meticuloso, de ahorros sacrificados, de decisiones inteligentes. Todo a mi nombre, todo bajo mi control legal. Sergio había subestimado a su madre. Creía que era una anciana confundida que no entendía de papeles. Pero yo había sido contadora durante 20 años antes de casarme. Sabía exactamente lo que tenía y lo que valía. Saqué una hoja de papel y empecé a hacer cálculos. La casa, según las estimaciones recientes del banco, valía 450.000. El coche, aunque viejo, aún tenía valor. Las inversiones, los ahorros, todo sumado llegaba a más de $500.000. Dinero que había ganado con mi trabajo, que había multiplicado con decisiones inteligentes, que había guardado para tener seguridad en mi vejez.
Pero la seguridad ya no existía. Mi propia familia era mi mayor amenaza. El lunes siguiente llamé a mi abogado. «Mauricio, necesito verte urgentemente», le dije. Mauricio había sido amigo de mi esposo, un hombre honesto que siempre me había aconsejado bien. «Valeria, ¿está todo bien? ¿Suenas preocupada? Necesito vender la casa y el coche. Rápido. Y necesito hacerlo sin que nadie se entere». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Valeria, ¿estás segura? Es una decisión muy grande. ¿Has hablado con Sergio?» Sergio. El nombre me quemó en la garganta. Especialmente no quiero que Sergio se entere. «Mauricio, confío en ti. ¿Puedes ayudarme o no?» Esa misma tarde estaba en su oficina, firmando papeles. Mauricio me había conseguido compradores inmediatos. Una pareja joven que buscaba casa en 1900, el barrio, y un comerciante que coleccionaba coches clásicos como el mío. Las transacciones se cerrarían en una semana, justo después de mi cumpleaños. La ironía era perfecta. «Valeria», me dijo Mauricio mientras yo firmaba, «sé que tienes tus razones, pero ¿has pensado dónde vas a vivir?» Sonreí por primera vez en días. «He pensado en todo, Mauricio. Absolutamente en todo». Y era verdad. Tenía un plan, tenía una salida y tenía la satisfacción silenciosa de ser más inteligente que quienes me creían una anciana indefensa. Los siguientes días fueron surreales. Sergio llamaba cada noche para coordinar detalles de la fiesta, mientras yo sabía exactamente lo que estaba coordinando. Juana pasó por casa para tomar medidas de la mesa, pero yo la vi midiendo la sala con disimulo, calculando qué muebles valían la pena conservar. 2 días antes de la fiesta, Ana vino corriendo, alterada. «Abuela, escuché a papá y mamá hablando. Algo sobre doctores y papeles». No entendí bien, pero sonaba malo. La abracé fuerte. Mi pequeña Ana, la única inocente en todo esto. «No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien». Y por primera vez en semanas, era cierto. El sábado por la mañana, día de mi cumpleaños, desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras preparaba café en la cocina que pronto ya no sería mía, revisé mentalmente cada detalle de lo que había descubierto. No había sido solo esa conversación telefónica de Sergio. Había mucho más. Una red de mentiras y manipulación que se había tejido durante meses sin que yo me diera cuenta. Todo había comenzado en febrero, cuando Juana empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre mi despiste. «Valeria, ayer dejaste la llave puesta en la cerradura toda la noche», me había dicho con una sonrisa preocupada. Era mentira. Yo siempre revisaba las cerraduras antes de dormir, una costumbre de 50 años. Pero cuando lo negué, ella intercambió una mirada significativa con Sergio. «Mamá, es normal a tu edad, no te sientas mal». En marzo fueron mis olvidos con el dinero. «¿No recuerdas que me prestaste 200 pesos la semana pasada?», preguntó Sergio durante una cena. Yo sabía perfectamente que no le había prestado nada, pero él insistió tanto que empecé a dudar de mi propia memoria. «Te traje el recibo del supermercado para que veas que los gasté en comida para Ana», añadió, mostrándome un papel que nunca había visto antes. En abril, descubrí que Juana había estado hablando con Rosa, mi vecina, contándole historias inventadas sobre mi salud mental. «Rosa me contó que estás muy preocupada por mí», le dije un día durante el café. Rosa se puso nerviosa, removiendo el azúcar más tiempo del necesario. «Bueno, Valeria, tu nuera me comentó que a veces te confundes con las fechas, que repites las mismas historias».
Historias que yo nunca había repetido. Fechas que recordaba perfectamente. Pero el descubrimiento más devastador llegó una semana antes de mi cumpleaños, cuando decidí revisar mis estados de cuenta bancarios. Alguien había estado consultando mis cuentas en línea. Las fechas de acceso no coincidían con las veces que yo había revisado mis finanzas. Llamé al banco inmediatamente. Señora Valeria, efectivamente hay registros de consultas desde otra computadora. ¿Tiene usted las claves compartidas con algún familiar? Nunca había compartido mis claves con nadie, pero recordé que Sergio me había ayudado a configurar mi nueva computadora en enero. Había insistido en quedarme las contraseñas por si algo pasaba. En ese momento me pareció un gesto de cariño filial. Ahora entendía que había sido el primer paso de un plan calculado para acceder a mi información financiera. Esa misma tarde, fingí tener problemas con la computadora y llamé a Sergio. Hijo, ¿podrías venir a ayudarme? La pantalla se ve rara. Vino en menos de una hora, demasiado ansioso para ser casual. Mientras él arreglaba la computadora, yo me quedé en la cocina, pero podía ver el reflejo de la pantalla en el cristal del aparador. Estaba revisando mis cuentas, anotando números en un papel que guardó rápidamente cuando terminó. «Ya está, mamá. Era solo un problema de conexión», me dijo con una sonrisa. «Por cierto, ¿has pensado en contratar a alguien para que te ayude con estas cosas? A tu edad, la tecnología puede ser confusa». «A mi edad», esa frase que habían convertido en su arma favorita. Como si cumplir 71 años me hubiera transformado automáticamente en una inválida mental. Esa noche, después de que Sergio se fuera, llamé al banco nuevamente. Quiero cambiar todas mis claves de acceso y activar alertas de seguridad para cualquier consulta que no sea desde mi computadora personal. La empleada del banco me explicó cómo hacerlo y también me recomendó revisar si había algún intento de solicitar información sobre mis cuentas. Lo que descubrí me heló la sangre. Había 3 solicitudes de información crediticia a mi nombre en los últimos 2 meses. Solicitudes que yo no había autorizado. Alguien había estado investigando mi situación financiera como si fuera a solicitar un préstamo o hacer una transacción importante. Las fechas coincidían perfectamente con las visitas de Sergio y Juana. El jueves antes de mi cumpleaños, mientras fingía estar durmiendo la siesta, escuché a Juana hablando por teléfono, en la sala. «Sí, doctora, ya tenemos toda la información financiera. La casa vale más de lo que pensábamos. No, ella no sospecha nada. Sergio dice que está más despistada últimamente, así que será fácil convencerla de que es por su propio bien». Quedé paralizada en mi cama, fingiendo dormir mientras mi nuera planificaba mi futuro, como si fuera una transacción comercial. El abogado dice que con el diagnóstico del psicólogo será suficiente para el poder notarial. Una vez que tengamos eso, podemos manejar todo sin complicaciones. La residencia que vimos ayer está bien. No es de lujo, pero es segura y relativamente barata. Relativamente barata. Para ellos, que se quedarían con la diferencia entre el valor de mi casa y el costo de internarme. Calculé mentalmente. Si vendían mi casa por 450.000 y una residencia costaba 2.000 mensuales, tendrían dinero para mantenerme encerrada durante más de 15 años. Y mientras tanto, ellos vivirían cómodamente con mi dinero. Pero lo que más me dolió fue escuchar lo que dijo después. «Ana es el único problema. Se ha encariñado demasiado con su abuela. Anoche me preguntó por qué no la visitamos más seguido. ¿Por qué siempre encontramos excusas para no quedarnos? Vamos a tener que manejar eso con cuidado». Ana, mi pequeña nieta, siendo vista como un problema, porque me amaba de verdad. Esa misma noche, cuando Ana vino a cenar conmigo como hacía cada jueves, la observé diferente. Sus ojos tristes,
la forma en que me abrazaba como si fuera la última vez, las preguntas tímidas sobre mi salud. «Abuela, ¿te sientes sola en esta casa tan grande?», me preguntó mientras lavábamos los platos juntas. No era una pregunta casual. Era una pregunta que le habían enseñado al hacer. «A veces, mi amor. Pero es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos con tu abuelo, contigo, con la familia». Ana asintió, pero vi lágrimas en sus ojos. «Papá dice que tal vez sería mejor que vivieras en un lugar con más gente de tu edad. Dice que así no estarías sola». Las palabras salieron de su boca como si las hubiera memorizado, pero su corazón no estaba en ellas. «¿Tú qué opinas, Ana?», le pregunté, secándome las manos lentamente. «Yo opino que eres la abuela más fuerte del mundo y que esta es tu casa. Pero papá dice que a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles por las personas que amamos». Decisiones difíciles. Por las personas que amamos. El guión estaba perfectamente escrito. Esa noche, después de que Ana se fuera, me senté en el escritorio de mi habitación y saqué todos los documentos que había reunido. Tenía copias de sus conversaciones grabadas en secreto con mi teléfono, fotografías de los papeles que Sergio había dejado olvidados, capturas de pantalla de mis cuentas bancarias mostrando los accesos no autorizados. Tenía evidencia suficiente para demostrar que habían estado planificando esto durante meses. Pero más importante aún, tenía los contratos de venta firmados y notariados. La casa se transferiría oficialmente el lunes después de mi cumpleaños. El coche, el martes. Para el miércoles ya no sería propietaria de nada de lo que ellos codiciaban. Y para entonces, yo estaría a 500 kilómetros de distancia, comenzando una nueva vida donde nadie me llamaría despistada o confundida. Mauricio, mi abogado, había sido discreto pero eficiente. «Valeria, los compradores están muy emocionados». La pareja joven dice que es exactamente lo que buscaban, y el coleccionista ya depositó el dinero por el coche. «¿Estás segura de que quieres hacer esto sin avisar a tu familia?». Estaba más segura que nunca. Mi familia había perdido el derecho a opinar sobre mi vida en el momento que decidieron planificar mi encierro a mis espaldas. El viernes por la noche víspera de mi cumpleaños, Sergio llamó para confirmar los detalles finales. «Mamá, mañana va a ser un día muy especial. Juana está preparando tu postre favorito. Ana escribió algo para leerte. Y yo... Bueno, tengo una sorpresa para ti». Una sorpresa. Probablemente los papeles del poder notarial disfrazados como un regalo de cumpleaños. «¿Qué tipo de sorpresa, hijo?», pregunté fingiendo inocencia. «Es algo que hemos estado planificando durante meses. Algo que va a cambiar tu vida para mejor. Ya no tendrás que preocuparte por nada, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo». La arrogancia en su voz me confirmó que creía tener todo bajo control, que su madre era solo una anciana manipulable esperando ser rescatada por sus planes superiores. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir, no por nervios, sino por una extraña paz. Durante meses me había sentido como una presa acorralada, confundida por las señales contradictorias, dudando de mi propia percepción de la realidad. Pero ahora todo estaba claro. Mañana sería mi último día en esta casa, mi última actuación como la abuela ingenua que ellos creían que era. Porque el lunes, cuando vinieran a reclamar su herencia anticipada, se encontrarían con que su egoísta miserable había jugado el juego mejor que ellos. El día de mi cumpleaños amaneció gris, como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Mientras preparaba el desayuno, cada gesto tenía un sabor agridulce. Era la última vez que abriría esa alacena, la última vez que usaría esa cafetera que había comprado hace 15 años, la última mañana en mi cocina. Pero también era el día en que mi familia mostraría su verdadero rostro,
creyendo que finalmente tenían todo bajo control. Sergio llegó a las 10 con una sonrisa demasiado amplia y un ramo de flores baratas del supermercado. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¿Estás emocionada por la fiesta? Lo abracé como siempre hacía, pero esta vez estudié su cara, buscando rastros del niño que había sido, del hijo que creía haber criado. No encontré nada familiar en esos ojos calculadores. Juana vendrá más tarde con Ana para decorar. Continuó, sentándose en la mesa de la cocina como si fuera suya. Pero antes quería hablar contigo a solas. Tengo esa sorpresa que te mencioné. Aquí venía. El momento que habían ensayado. El golpe que creían que sería suave y misericordioso. ¿De qué se trata, hijo? Fingí curiosidad inocente mientras mi corazón latía con la frialdad de la venganza que se acercaba. Sergio sacó un sobre manila de su maletín, el mismo tipo de sobre donde yo guardaba mis documentos de venta. La ironía me hizo sonreír internamente. Mamá, Juana y yo hemos estado muy preocupados por ti. Esta casa es demasiado grande y manejar dinero y papeles a tu edad, bueno, es mucho estrés. Comenzó con el discurso que había perfeccionado, su voz llena de una preocupación falsa que me daba náuseas. Hemos encontrado una residencia preciosa, mamá, con jardines, biblioteca, actividades, gente de tu edad con quien conversar. Ya no tendrías que preocuparte por cocinar, limpiar, pagar cuentas. Cada palabra era un puñal envuelto en terciopelo. Y para que no te preocupes por el dinero, hemos preparado estos papeles. Solo necesitas firmar aquí, y yo me encargo de todo. Vender la casa, manejar tus cuentas, buscar la mejor residencia. Extendió los papeles sobre la mesa. Poder notarial amplio. Autorización para vender propiedades. Designación de tutor financiero. Todo redactado en lenguaje legal complejo, diseñado para confundir a una anciana despistada. Es solo una formalidad, mamá. Para protegerte. El abogado dice que es lo más inteligente a tu edad. Tomé los papeles y los revisé lentamente, fingiendo confusión. No entiendo muy bien toda esta letra pequeña, hijo. ¿Qué significa exactamente? Sergio se inclinó hacia mí con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Significa que ya no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo. Vendo la casa por un buen precio. Invierto tu dinero. Pago la residencia. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar. ¿Y si no quiero ir a una residencia? Pregunté con voz tímida. ¿Y si quiero quedarme en mi casa? La máscara de Sergio se resquebrajó por un segundo. Mamá, esa no es una opción. Esta casa es demasiado cara de mantener, demasiado grande para una persona sola. Y tu salud... Bueno, el doctor dice que necesitas supervisión. ¿El doctor? ¿Qué doctor? ¿Cuándo hablaste con mi doctor, Sergio? Él se puso nervioso buscando una respuesta. El psicólogo que te recomendé. ¿Recuerdas? El que fuiste a ver el mes pasado. Nunca había ido a ningún psicólogo. No recuerdo haber ido a ningún psicólogo, hijo. Sus ojos se endurecieron. ¿Ves, mamá? Eso es exactamente lo que me preocupa. Los olvidos están empeorando. En ese momento entendí la profundidad de su manipulación. No solo habían planificado robarme, sino que habían construido una narrativa completa sobre mi deterioro mental. Probablemente tenían testigos preparados, tal vez hasta un diagnóstico falso. Sergio, dije con la voz más frágil que pude fingir. Estoy confundida. Hay tantas cosas que no recuerdo últimamente. Su sonrisa regresó, creyendo que había ganado. Es normal, mamá. Por eso necesitas ayuda. Por eso estos papeles son importantes. Firma aquí, y yo me encargo de todo. Me extendió una pluma dorada, la misma que había usado para firmar los contratos de venta 3 días atrás. Solo necesito tu firma, mamá.
Es por tu propio bien. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel y lo miré directamente a los ojos. Sergio, antes de firmar, quiero preguntarte algo. ¿Realmente crees que soy una anciana despistada que no entiende lo que está pasando? Su sonrisa vaciló. Mamá, ¿qué quieres decir? Su voz había perdido la dulzura artificial. Quiero decir si realmente crees que no me di cuenta de que llevas meses revisando mis cuentas bancarias sin mi permiso. La pluma se detuvo sobre el papel. Si crees que no escuché tus conversaciones telefónicas sobre residencias baratas y casas que valen fortunas. El color desapareció de su cara. Si crees que no sé que inventaste visitas a psicólogos que nunca existieron. Sergio se puso de pie bruscamente, todos los pretextos abandonados. Mamá, no sé de qué hablas. Estás confundida. Esto es exactamente lo que el doctor... ¿Qué doctor, Sergio? Lo interrumpí. Mi voz ya no era frágil. Dame su nombre. Dame su teléfono. Llamémoslo ahora mismo. Se quedó en silencio, atrapado en su propia mentira. En ese silencio, escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Juana y Ana habían llegado. «Mamá», susurró Sergio con urgencia. «Firma los papeles ahora. Después hablamos». Pero yo ya había puesto la pluma sobre la mesa. «No voy a firmar nada, hijo. Y creo que es hora de que tu esposa y tu hija sepan exactamente qué tipo de hombre eres». Juana entró a la cocina con los brazos llenos de globos y decoraciones, su sonrisa falsa perfectamente puesta. «Valeria, feliz cumpleaños. ¿Ya le diste la sorpresa, amor?» Miró a Sergio esperando confirmación, pero lo que vio en su cara la hizo detenerse. Ana apareció detrás de su madre, cargando una torta casera, sus ojos brillando con alegría genuina. «Abuela, hice tu torta favorita, la de chocolate con crema que siempre te gustó». Su voz era pura felicidad, la única emoción real en toda esa farsa. La miré y sentí una punzada de dolor. Ana no sabía nada. Para ella, esto realmente era una celebración de cumpleaños. Era la única inocente en toda esta traición. «Ana, mi amor, la torta se ve preciosa», le dije con ternura genuina. Luego miré a Juana, que había notado los papeles sobre la mesa y la tensión en el aire. «Juana, tu esposo acaba de ofrecerme una oportunidad maravillosa. Quiere vender mi casa, manejar mi dinero y encerrarme en una residencia. Todo por mi propio bien, por supuesto». Juana intercambió una mirada nerviosa con Sergio. Ana dejó la torta sobre el mostrador y frunció el ceño. «¿De qué están hablando? ¿Vender la casa de la abuela?» Su voz era pequeña, confundida. «Ana, ve a la sala a poner los globos», ordenó Sergio bruscamente, pero Ana no se movió. Se acercó a mí y tomó mi mano. «Abuela, ¿qué está pasando realmente?» En sus ojos vi la misma inteligencia que había heredado de mí, la misma capacidad de ver a través de las mentiras. «Lo que está pasando, mi amor, es que tu papá cree que soy demasiado vieja para cuidar de mí misma. Cree que debería firmar estos papeles para que él pueda vender mi casa y decidir dónde vivo». Ana leyó los papeles rápidamente, su expresión cambiando de confusión a horror. «Papá, esto está mal. La abuela no está loca. No puedes quitarle su casa». Sergio perdió los estribos. «Ana, no entiendes. Los adultos tomamos decisiones difíciles. Tu abuela necesita cuidados que nosotros no podemos darle aquí». «¿Qué cuidados? Ella cocina mejor que mamá, mantiene la casa perfecta, recuerda el cumpleaños de todos». Ana se volvió hacia Juana, buscando apoyo, pero su madre evitó su mirada. «Mamá, ¿tú también estás de acuerdo con esto?». Juana no respondió, y en ese silencio,
Ana entendió la verdad completa. «Ustedes están tratando de robar a la abuela», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «No es robar», gritó Sergio. «Es cuidar de ella. Esta casa vale una fortuna y ella no puede manejar tanto dinero sola. ¿Y quién va a manejarlo? ¿Tú?», preguntó Ana con una madurez que me rompió el corazón. «¿Para pagar mi universidad privada?». El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento todos entendimos que no había vuelta atrás. Las máscaras habían caído. Las mentiras habían sido expuestas. Y Ana, mi pequeña nieta, había visto a sus padres como realmente eran. El silencio se rompió cuando Juana finalmente habló, su voz fría como el acero. «Ana, ve a tu cuarto. Esto es una conversación de adultos». Pero Ana se aferró más fuerte a mi mano. «No, si van a decidir sobre la vida de la abuela, yo tengo derecho a estar aquí». La firmeza en su voz me llenó de orgullo y dolor a la vez. Mi nieta de 16 años tenía más coraje que los adultos que la rodeaban. Sergio comenzó a caminar por la cocina, como un animal enjaulado. «Esto es ridículo. Mamá, estás manipulando a Ana con tus historias. Tú sabes que esto es lo mejor para ti». Se volvió hacia mí con desesperación creciente. «Sabes que no puedes seguir viviendo sola. Los vecinos nos han contado cosas, mamá. Olvidos, confusión, dejar las llaves puestas». «¿Qué vecinos, Sergio?», pregunté con calma mortal. «Dame nombres, dame fechas específicas». Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Rosa nos dijo». «Rosa», repetí, y caminé hacia el teléfono de la cocina. «Llamémosla ahora mismo. Preguntémosle exactamente qué te dijo». Marqué el número de Rosa mientras Sergio intentaba detenerme. «Rosa, soy Valeria. ¿Podrías venir un momento? Mi familia está aquí y hay una confusión que necesitamos aclarar». Rosa llegó en menos de 5 minutos, secándose las manos en el delantal, con la expresión preocupada de quien huele problemas. «Rosa», dije cuando entró a la cocina y vio las caras tensas. «Mi hijo dice que tú le contaste que me olvido de las cosas, que dejo las llaves puestas, que estoy confundida. ¿Es eso cierto?». Rosa miró a Sergio y luego a mí, claramente incómoda. «Valeria, yo nunca... Bueno, Juana me preguntó si había notado algo extraño en ti, pero yo le dije que estabas perfectamente bien». Juana se puso roja como un tomate. «Rosa, tú me dijiste que estabas preocupada por ella». Rosa negó con la cabeza vigorosamente. «Yo te dije que me parecía que estabas muy interesada en los asuntos de tu suegra. Te pregunté por qué me hacías tantas preguntas sobre sus rutinas, sus horarios, si recibía visitas». La verdad cayó como una bomba en la cocina. «Tú fuiste quien me dijo que Valeria repetía historias», insistió Juana, desesperada. Rosa se cruzó de brazos. «Juana, yo conozco a Valeria desde hace 20 años. Es la mujer más lúcida del barrio. La única que repite historias aquí eres tú, inventando problemas que no existen». Ana soltó mi mano y se volvió hacia sus padres con una expresión de asco total. Hasta mentían sobre los vecinos. ¿Hasta dónde llegaba su plan? Sergio perdió completamente la compostura. «Basta. Ana, tú no entiendes las responsabilidades de ser adulto. Esta casa es una carga. El mantenimiento cuesta una fortuna. Y tu abuela no puede seguir viviendo sola para siempre. Su máscara había caído por completo». «¿Una carga para quién, papá? Para ti que no pagas ni un peso de mantenimiento. Para ti que solo vienes cuando necesitas dinero prestado». Ana estaba furiosa, sus mejillas coloradas como cuando era pequeña y alguien cometía una injusticia. «La abuela paga su propia luz, su propia comida, sus propios medicamentos.
Tú eres la carga. Rosa, que había seguido la conversación con creciente indignación, se dirigió a Sergio. Así que este era tu plan. Por eso Juana venía a preguntarme sobre los horarios de tu madre, sobre cuándo salía, cuándo recibía correspondencia. Estaban espiándola. Se volvió hacia mí con ojos llenos de disculpas. Valeria, perdóname. No sabía que estaban usando mis conversaciones para construir mentiras. Juana intentó recuperar el control. Esto se está saliendo de las manos. Valeria, tú sabes que te queremos. Solo queremos lo mejor para ti. Esa residencia que encontramos es preciosa. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas. Su voz había recuperado esa dulzura, falsa, que me daba escalofríos. ¿Ya la pagaron? Pregunté con curiosidad genuina. ¿Ya separaron mi lugar en esa residencia tan preciosa? Juana vaciló. Bueno, no exactamente. Primero necesitamos los fondos de la venta de mi casa. Completé la frase. Porque una residencia con todas esas comodidades debe ser cara, ¿verdad? Mamá, ¿qué importa el dinero si es para tu bienestar? Intervino Sergio, tratando de sonar noble. El dinero es exactamente lo que importa, hijo. Mi dinero. El dinero que gané trabajando 40 años, que ahorré peso por peso, que invertí inteligentemente. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Dinero que planean gastarse en una universidad privada para Ana, mientras me encierran en el Isia Maizun, lugar más barato que encontraron. Ana jadeó. ¿Es verdad eso? ¿Iban a usar el dinero de la abuela para mi universidad? Sergio y Juana intercambiaron miradas desesperadas. «Ana, tu educación es importante», murmuró Juana. «No si sale del robo a mi abuela. Prefiero trabajar y estudiar en una universidad pública antes que ser cómplice de esto». Rosa, que había estado escuchando todo con horror creciente, se acercó a mí. «Valeria, ¿qué vas a hacer? No puedes quedarte aquí con esta gente. No es seguro». Sonreí por primera vez en toda la conversación. «Rosa, no te preocupes por mí. Tengo todo bajo control». Sergio se irguió, su arrogancia regresando. ¿Bajo control? Mamá, no tienes opciones. Sin nuestra ayuda no puedes manejar esta casa. El dinero, los papeles. ¿No puedo?, pregunté caminando hacia el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué las copias de los contratos de venta y las puse sobre la mesa, al lado de los papeles del poder notarial que él había traído. Sergio, ¿reconoces estos documentos? Tomó los papeles y su cara se transformó mientras leía. Esto es un contrato de venta, de esta casa. Su voz era apenas un susurro. Firmado hace 3 días, notariado, válido. Juana le arrancó los papeles de las manos. «Esto es imposible. Tú no puedes vender la casa sin consultar con la familia». Su voz se había vuelto chillona, desesperada. «Puedo y lo hice», respondí con calma. «Es mi casa. Está a mi nombre. Soy mentalmente competente, como bien sabe el notario que supervisó la transacción». Ana miraba los papeles con asombro. «Abuela, ¿vendiste la casa? ¿Cuándo? ¿Por qué?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de traición, sino de comprensión. «La vendí hace 3 días, mi amor, después de escuchar por accidente los planes de tus padres para robarme todo lo que tengo». Miré a Sergio directamente. «¿Crees que soy una anciana despistada? Te equivocaste. Soy una mujer de 71 años que trabajó como contadora durante 20 años y que sabe exactamente cómo proteger sus bienes». Sergio estaba leyendo los contratos con incredulidad creciente. «Los compradores toman posesión el lunes. Lunes. Eso es pasado mañana». Su voz se quebraba. «Mamá, no puedes hacer esto. ¿Dónde vas a vivir?
¿Qué vas a hacer? La preocupación en su voz podría haber sonado genuina si no fuera porque yo sabía que solo se preocupaba por el dinero que se le escapaba. Voy a vivir donde yo decida vivir, hijo, con mi dinero, en mis términos, rodeada de gente que no planifica robarme mientras me sirve champán en mi propio cumpleaños. Rosa aplaudió lentamente. ¡Brava, Valeria! ¡Brava! Ana se acercó a mí y me abrazó fuerte. Abuela, eres la mujer más inteligente del mundo. Juana estaba revisando frenéticamente los otros documentos sobre la mesa. ¡Aquí hay más! ¡Vendiste el coche también! Su voz era puro pánico. Efectivamente, también se entrega el martes. Me senté en mi silla favorita, sintiéndome más relajada de lo que me había sentido en meses. Para el miércoles, ya no seré propietaria de nada, de lo que ustedes codiciaban. Pero mamá, Sergio se acercó a mí con las manos extendidas, como si fuera a suplicar. Nosotros somos tu familia. No puedes simplemente desaparecer. ¿Qué va a ser de nosotros? La pregunta me hizo reír, una risa amarga que sorprendió a todos. ¿Qué va a ser de ustedes? La misma pregunta que yo debería hacerme después de descubrir que mi propia familia planificaba encerrarme y robarme. En ese momento, como si el universo quisiera añadir drama a la situación, sonó el timbre de la puerta. Todos nos quedamos congelados. ¿Esperas a alguien más, mamá?, preguntó Sergio con voz tensa. Sonreí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Debe ser Mauricio, mi abogado. Le pedí que viniera para ser testigo de esta conversación. La cara de Sergio se descompuso completamente. ¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Caminé hacia la puerta principal, sintiendo todos los ojos clavados en mi espalda. Para protegerme de mi propia familia, hijo. Para asegurarme de que todo lo que digan hoy quede registrado legalmente. Abrí la puerta y allí estaba Mauricio, con su maletín de cuero y su expresión seria pero tranquilizadora. Valeria, ¿todo está bien? Tu voz sonaba tensa por teléfono. Todo está perfecto, Mauricio. Mi familia acaba de descubrir que vendí la casa y el coche. Como puedes imaginar, no están muy contentos. Mauricio entró a la sala donde ahora estaban todos reunidos. Rosa había decidido quedarse como testigo moral. Ana se había sentado en el sofá con los ojos rojos, pero la mandíbula firme, y Sergio y Juana parecían dos criminales atrapados en el acto. «Buenas tardes», saludó Mauricio profesionalmente. «Soy Mauricio Herrera, abogado de la señora Valeria. Entiendo que hay algunas inquietudes sobre las recientes transacciones inmobiliarias». Sergio se adelantó agresivamente. «Esas transacciones son ilegales. Mi madre no está en condiciones mentales para tomar decisiones tan importantes». Mauricio abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Señor Sergio, permítame contradecirlo. Su madre pasó por una evaluación psicológica completa hace una semana, a solicitud mía, para asegurar la validez de las transacciones. El silencio fue absoluto». «¿Evaluación psicológica?», balbuceó Juana. «¿Cuándo? ¿Con quién?». Mauricio consultó sus papeles. «Doctora Carmen Vega, psicóloga clínica certificada. La señora Valeria obtuvo puntuaciones perfectas en todas las pruebas de competencia. Mental, memoria excelente, juicio intacto, capacidad de decisión completamente normal para su edad». Ana no pudo evitar sonreír. «Abuela, eres genial». Sergio estaba leyendo por encima del hombro de Mauricio. Esto está fechado la semana pasada. ¿Cómo sabías que necesitarías esto?» Lo miré con la paciencia de una maestra explicando algo obvio a un niño lento. «Sabía que necesitaría esto desde el momento que te escuché hablando por teléfono sobre diagnósticos falsos y poderes notariales». Mauricio continuó sacando documentos.
También tengo aquí las grabaciones de audio que la señora Valeria realizó de varias conversaciones, donde se discutían planes para obtener el control de sus bienes sin su consentimiento. Juana se puso pálida. ¿Grabaciones? ¿Nos grabaste? En mi propia casa, Juana, lo cual es perfectamente legal. Sergio intentó una última jugada desesperada. Todo esto es una conspiración. Mamá, este abogado te está manipulando. Te está llenando la cabeza de ideas paranoicas. Mauricio se quitó los anteojos y miró a Sergio con expresión severa. Señor, soy abogado desde hace 30 años. Su madre me contactó con evidencia muy específica de un plan para obtener el control de sus bienes mediante engaño. Lo que usted llama paranoia, la ley lo llama intento de abuso financiero contra un adulto mayor. Las palabras abuso financiero flotaron en el aire como una bomba. Ana se levantó del sofá. ¿Eso es lo que estaban haciendo? ¿Abuso financiero? Mauricio asintió gravemente. Es un delito penal, jovencita, muy serio, especialmente cuando involucra cantidades importantes de dinero y víctimas vulnerables. Mi madre no es vulnerable, gritó Sergio. Ella nos manipuló a todos, nos tendió una trampa. Mauricio sonrió ligeramente. Su madre se protegió a sí misma de manera brillante y completamente legal. Si eso le parece manipulación, tal vez debería reflexionar sobre sus propias intenciones. Rosa, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Sergio, yo te vi durante meses preguntándole a Juana sobre los horarios de tu madre, sobre sus rutinas, sobre cuándo recibía correspondencia del banco. Si no estabas planeando nada malo, ¿por qué tanto interés en espiarla? Sergio no tenía respuesta. Juana intentó cambiar de estrategia. Valeria, entiendo que estés molesta. Tal vez nos equivocamos en la forma de abordar las cosas, pero somos familia. Podemos resolver esto hablando. Su voz había perdido toda la arrogancia y sonaba casi suplicante. Tal vez puedas cancelar la venta, recuperar la casa y empezamos de nuevo. ¿Cancelar la venta? Repetí, como si fuera la idea más absurda del mundo. Juana, firmé contratos legalmente vinculantes. Los compradores ya pagaron. El dinero ya está en mi nueva cuenta bancaria, una cuenta de la que ustedes no tienen ni tendrán acceso jamás. La realidad de lo que había hecho finalmente llegó a ellos con toda su fuerza. Mauricio agregó más leña al fuego. Además, la señora Valeria ha tomado medidas adicionales. Ha cambiado todas sus contraseñas bancarias, ha revocado cualquier acceso previo a sus cuentas y ha actualizado todos sus documentos de identificación con nuevas direcciones de contacto. Sergio se dejó caer en una silla, derrotado. Mauricio, dije con calma, ¿podrías explicarles las implicaciones legales de lo que estaban planeando hacer? El abogado se puso serio. Intentar obtener poder notarial mediante engaño, falsificar o exagerar condiciones médicas y planificar la venta de propiedades sin el verdadero consentimiento del propietario constituyen varios delitos: fraude, abuso financiero de adultos mayores y potencialmente conspiración. Ana se acercó a sus padres con una expresión de profunda desilusión. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? No solo intentaron robar a la abuela, me convirtieron en cómplice sin que yo lo supiera. Me hicieron hacer preguntas, decir cosas, participar en su plan sin saber que estaba ayudando a lastimar a la persona que más amo. Juana comenzó a llorar, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento genuino. Ana, tú no entiendes. Queríamos asegurar tu futuro. Una buena universidad, oportunidades que nosotros no tuvimos. Ana la miró con asco. ¿Mi futuro construido sobre el robo a mi abuela? ¿Esa es la clase de persona que quieren que sea?
Sergio intentó un último argumento emocional. Mamá, somos tu familia. Sin nosotros, vas a estar completamente sola. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir sola y abandonada? Sus palabras estaban destinadas a herirme, pero solo confirmaron que nunca había entendido quién era yo realmente. Sergio, he estado sola desde el momento que decidieron verme como un obstáculo, en lugar de como su madre. Mauricio cerró su maletín con un clic definitivo. Valeria, ¿hay algo más que necesites aclarar hoy? Miré a mi familia por última, vez como grupo. Sergio, derrotado y furioso. Juana, llorando por su plan fallido. Y Ana, mi querida Ana, mirándome con una mezcla de admiración y tristeza que me partía el corazón. Solo una cosa más, dije, dirigiéndome específicamente a Ana. Mi amor, quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerme, no para lastimarte a ti. Tú siempre serás mi nieta, sin importar las decisiones que tomen tus padres. Ana se acercó y me abrazó fuerte. Abuela, yo quiero quedarme contigo. No quiero vivir con ellos después de esto. La declaración de Ana fue como una bofetada final para Sergio y Juana. Su propia hija los rechazaba por sus acciones. Ana, no puedes quedarte, dijo Sergio débilmente. Valeria ya no tiene casa donde vivir. Ana me miró con esperanza en los ojos. Abuela, ¿es verdad? ¿No tienes dónde vivir? Sonreí y le acaricié el cabello. Tengo exactamente donde quiero vivir, mi amor. Y si tu corazón te dice que quieres venir conmigo, las puertas siempre estarán abiertas para ti. Porque esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos habían planificado robarme todo. Yo había planificado salvarme a mí misma, pero nunca habría cerrado la puerta al amor genuino. Rosa aplaudió nuevamente. Valeria, eres una inspiración para todas las mujeres de nuestra edad. Mauricio recogió sus documentos. Si me disculpan, tengo otros asuntos que atender. Valeria, nos vemos mañana para los últimos detalles. Se dirigió hacia la puerta. Luego se volvió hacia Sergio y Juana. Les recomiendo encarecidamente que respeten las decisiones de la señora Valeria. Cualquier intento de acoso o intimidación será tratado con todo el peso de la ley. Y así, en mi propia sala, rodeada de los globos de cumpleaños que había colgado mi nieta con amor, mi familia se desintegró para siempre. Pero por primera vez en meses, me sentí completamente libre. Después de que Mauricio se fuera, el silencio en la sala era ensordecedor. Los globos de cumpleaños se mecían suavemente con la brisa que entraba por la ventana, un recordatorio cruel de lo que se suponía que sería una celebración familiar. Sergio se puso de pie lentamente, como un hombre que acababa de recibir un diagnóstico terminal. Mamá, esto no puede terminar así. Somos tu familia. No, respondí con una calma que me sorprendió. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento que decidieron planificar mi encierro. Una familia te protege, no te traiciona. Ana seguía a mi lado, su mano pequeña en la mía, como un ancla en medio de la tormenta emocional que se había desatado. Juana se limpió las lágrimas y su voz recuperó algo de su dureza habitual. Valeria, estás cometiendo un error terrible. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a vivir a un hotel? ¿Alquilar un apartamento a tu edad? Había veneno en sus palabras. Una última tentativa de hacerme sentir vulnerable e indefensa. ¿Crees que puedes empezar de cero a los 71 años? Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. Juana, tengo 71 años, no 71 días. He vivido más vida de la que tú puedes imaginar. He sobrevivido a la muerte de mi esposo. He criado a un hijo ingrato. He trabajado 40 años. He manejado dinero e inversiones mejor que la mayoría de los hombres de negocios. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra.
¿Crees que no puedo empezar una nueva vida? Rosa se acercó a Juana con expresión severa. Juana, después de lo que he escuchado hoy, creo que deberías estar agradecida de que Valeria no vaya a la policía. En lugar de preguntarle qué va a hacer, deberías estar pidiendo perdón. Juana la miró con desprecio. Rosa, esto no es asunto tuyo. Es un problema familiar. Se convirtió en mi asunto cuando viniste a mi casa durante meses preguntándome sobre Valeria, inventando historias sobre su salud mental, tratando de convertirme en cómplice de tu plan. Rosa se cruzó de brazos. Me siento sucia solo de haber participado sin saberlo en esto. Sergio intentó recuperar algo de control sobre la situación. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, vende la casa. Pero al menos dinos dónde vas a vivir. Tenemos derecho a saber dónde está nuestra madre. Sus palabras sonaban razonables, pero yo conocía a mi hijo. No preguntaba por preocupación. Preguntaba porque necesitaba saber dónde encontrarme para futuros intentos de manipulación. No, Sergio. No tienen ningún derecho. Caminé hacia la ventana, mirando por última vez el jardín que había cuidado durante tantos años. Los derechos se ganan con amor y respeto. Ustedes perdieron ambos cuando decidieron tratarme como un obstáculo, en lugar de como su madre. Ana me siguió, su presencia silenciosa pero reconfortante. Pero abuela... Ana habló por primera vez en varios minutos. ¿Realmente te vas a ir sin decirnos dónde? ¿Cómo voy a visitarte? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y sentí que mi corazón se partía. Esta era la parte más difícil de mi plan. Salvar mi libertad significaba arriesgar, perder la única relación familiar que realmente valoraba. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos en las mías. Ana, mi amor, tú eres diferente. Tú no participaste en esto. Tú me amas de verdad. Miré directamente a Sergio y Juana. Cuando Ana cumpla 18 años, cuando pueda tomar sus propias decisiones sin la influencia de sus padres, ella sabrá exactamente dónde encontrarme. Sergio explotó. No puedes hacer eso. No puedes separar a Ana de su familia. No, estoy separando a Ana de nadie, respondí con firmeza. Estoy protegiéndola de convertirse en otra víctima de ustedes. ¿Cuánto tiempo creen que habría pasado antes de que empezaran a usar su amor por mí para manipularla también? Juana se acercó agresivamente. Ana es nuestra hija. No puedes influenciarla contra nosotros. No necesito influenciarla, Juana. Sus propias acciones ya hicieron ese trabajo. Ana se irguió, mostrando una madurez que me llenó de orgullo. Mamá, yo vi lo que hicieron. Escuché sus planes. No necesito que nadie me diga nada para saber que está mal. En ese momento, como si fuera una señal del destino, sonó mi teléfono celular. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, una voz alegre me saludó. Señora Valeria, soy Carmen, de los apartamentos Vista Hermosa. Llamaba para confirmar que llegará mañana como acordamos. Su apartamento está listo, con vista al jardín como pidió. Hablé lo suficientemente alto para que todos escucharan. Sí, Carmen, llego mañana por la tarde. ¿Ya instalaron la silla de lectura junto a la ventana? Por supuesto, señora. Y el escritorio para sus libros de contabilidad también está en su lugar. Colgué el teléfono y me volví hacia mi familia, que me miraba con expresiones de shock total. «Apartamentos Vista Hermosa», murmuró Sergio. Esos son los apartamentos de lujo del centro. ¿Cómo puedes pagar? Se detuvo, realizando la implicación. El dinero de la casa. Mi dinero de mi casa. Lo corregí. Y mi dinero va a pagar mi nuevo hogar, donde voy a vivir con dignidad y paz. Ana sonrió a través de sus lágrimas. Abuela,
Esos apartamentos son hermosos. Tienen biblioteca, jardines. Está cerca del parque donde solíamos caminar. Asentí, complacida de que ella recordara nuestros paseos. Exactamente, mi amor. Un lugar donde una anciana puede ser feliz sin ser vista como una carga. Rosa aplaudió entusiasmada. Valeria, esos apartamentos son perfectos para ti. Independientes, pero con servicios si los necesitas. Y la comunidad allí es maravillosa. Gente interesante, culta. Se volvió hacia Sergio y Juana con satisfacción evidente. Parece que su madre tiene todo muy bien planificado. Juana hizo un último intento, desesperado. Valeria, esos apartamentos cuestan una fortuna. ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas cuidados médicos? Todo ese dinero se va a acabar y entonces sí vas a necesitarnos. Su voz tenía un tono amenazante, como si estuviera prediciendo mi ruina con satisfacción. Juana, trabajé como contadora durante 20 años y he manejado inversiones durante 30. Tengo seguro médico privado, un fondo de emergencia y suficiente dinero invertido para vivir cómodamente durante al menos 20 años más. La miré directamente a los ojos. Y si algo me pasa, todo lo que quede irá a una fundación de ayuda a adultos mayores, víctimas de abuso familiar. El silencio que siguió fue como una lápida cayendo sobre las esperanzas de Sergio y Juana. Cualquier fantasía que hubieran tenido sobre eventualmente heredar algo se había evaporado. «Una fundación», repitió Sergio con voz hueca. «Le vas a dar nuestro dinero a extraños». «Mi dinero», lo corregí por última vez, «irá a ayudar a otras personas que estén pasando por lo que yo pasé». Ana se acercó más a mí. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Cuando cumpla 18, ¿realmente podré ir a verte?» Su voz era pequeña, vulnerable. «Por supuesto, mi amor. Tendrás mi dirección, mi teléfono, todo lo que necesites. Y si alguna vez necesitas alejarte de situaciones difíciles, siempre tendrás un lugar seguro conmigo». Sergio captó la implicación inmediatamente. ¿Situaciones difíciles? ¿Qué le estás insinuando a mi hija? Le estoy prometiendo que siempre tendrá una opción, respondí calmadamente. Que nunca estará atrapada o sin alternativas, sin importar las circunstancias. Ana entendió perfectamente lo que le estaba ofreciendo. Libertad, independencia, la posibilidad de escapar si alguna vez necesitaba hacerlo. Rosa miró su reloj. «Valeria, ya son casi las 6 de la tarde. ¿No tenías cosas que hacer para preparar tu mudanza de mañana?» Asentí agradecida. Rosa me estaba dando una salida elegante para terminar esta confrontación. «Tienes razón, Rosa. Tengo varias llamadas que hacer y algunas cosas que empacar». Me dirigí hacia Sergio y Juana. «Creo que es hora de que se vayan. Ana puede quedarse si quiere ayudarme con algunas cosas». Juana se puso rígida. «Ana viene con nosotros. Es menor de edad». Ana miró a sus padres con una expresión que no había visto antes. Desprecio puro. «Voy con ustedes, pero sepan que nunca los voy a perdonar por esto. Nunca». Mientras se dirigían hacia la puerta, Sergio se volvió una última vez. «Mamá, espero que seas feliz con tu decisión. Espero que valga la pena perder a tu familia. Por dinero». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable. Pero ya no tenían poder sobre mí. «Sergio», le dije con tristeza genuina, «yo no perdí a mi familia por dinero. Perdí a mi familia porque ustedes la cambiaron por dinero». Ana me abrazó fuerte antes de irse. «Te amo, abuela. 2 años más y seré libre». Susurró tan bajo que solo yo pude escucharla. «Resiste». Y mientras veía alejarse el coche por última vez,
supe que había tomado la decisión correcta. En 2 días estaría en mi nuevo hogar, libre de manipulaciones, libre de traiciones, libre de ser vista como una carga. Por primera vez en años mi futuro me pertenecía completamente. El lunes por la mañana llegó con una calma extraña. Desperté en mi cama por última vez, en la habitación donde había dormido durante 30 años, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había soñado con un futuro que nunca imaginé que sería así. Pero no sentí nostalgia, sentí liberación. A las 9 en punto, tal como habíamos acordado, llegó el camión de mudanzas. Había contratado un servicio completo. Ellos empacaban, cargaban y transportaban todo lo que había decidido llevar conmigo. Era sorprendente lo poco que realmente necesitaba. 50 años de vida en esa casa se reducían a 3 cajas de fotografías, mis libros favoritos, algunas piezas de ropa y los documentos importantes. Todo lo demás se lo había donado a diferentes organizaciones benéficas. Los muebles a familias necesitadas, la ropa a refugios para mujeres, los electrodomésticos a una escuela técnica. Había una satisfacción profunda en saber que mis cosas servirían para ayudar a otros, en lugar de ser vendidas por Sergio y Juana para financiar sus caprichos. Rosa vino a despedirse mientras los trabajadores terminaban de cargar las últimas cajas. Valeria, no puedo creer que realmente lo estés haciendo. Eres la mujer más valiente que conozco. Nos abrazamos en el jardín delantero, entre las rosas que había plantado hace tantos años. Rosa, cuida las flores si puedes. Los nuevos dueños dijeron que les gustan, pero tal vez necesiten consejos. Por supuesto. Y Valeria, si alguna vez quieres que les dé un mensaje a Sergio o Juana... No, la interrumpí suavemente. Ese capítulo de mi vida se cerró ayer. Ahora empiezo uno nuevo. Rosa asintió, entendiendo. ¿Y si Ana pregunta por ti cuando cumpla 18? Sonreí por primera vez en días. Ana sabrá dónde encontrarme. Confío en que sea lo suficientemente inteligente para descubrirlo. A las 11 llegaron los nuevos propietarios. Una pareja joven con un bebé de pocos meses. Se veían nerviosos pero emocionados. «Señora Valeria», dijo la mujer, «queremos agradecerle por vendernos esta casa tan rápido. Es perfecta para nosotros». El bebé balbuceaba en sus brazos y por un momento sentí una punzada de lo que podría haber sido. Nietos que realmente conociera. Una familia que me viera como una bendición en lugar de una carga. Espero que sean muy felices aquí, les dije sinceramente. Esta casa ha visto mucho amor a lo largo de los años. Merece una familia que la aprecie. Les entregué las llaves y con ese simple gesto, oficialmente dejé de ser la dueña del lugar donde había construido mi vida adulta. Era mediodía cuando el taxi llegó para llevarme a mi nuevo hogar. Había decidido no manejar hasta allí. Quería que este viaje fuera simbólico, un pasaje definitivo entre mi vida anterior y la nueva. Mientras el taxi se alejaba de la calle donde había vivido durante 3 décadas, no miré hacia atrás. Había aprendido que mirar hacia atrás solo te mostraba lo que ya habías perdido. Los apartamentos. Vista hermosa eran aún más hermosos de lo que recordaba de mi visita la semana anterior. Jardines impecables, senderos sombreados, una biblioteca con ventanales enormes que daban al parque. Carmen, la administradora, me recibió con una sonrisa genuina. «Señora Valeria, bienvenida a su nuevo hogar. ¿Está emocionada?» «Más de lo que puedo expresar», respondí. Y era completamente cierto. Mi apartamento estaba en el 3er piso, con vista al jardín principal y al parque más allá. Tenía una sala luminosa, una cocina pequeña pero eficiente, un dormitorio acogedor y mi parte favorita, un pequeño estudio con ventanas que daban al oeste para capturar la luz de la tarde.
Los trabajadores de la mudanza llegaron 1 hora después que yo, y en menos de 3 horas todo estaba en su lugar. Había especificado exactamente dónde quería cada cosa, y ver mis libros en las nuevas estanterías, mis fotografías familiares sobre la nueva mesa, mi sillón favorito posicionado perfectamente junto a la ventana, me dio una sensación de hogar que no había sentido en meses. Esa primera noche en mi nuevo apartamento, preparé una cena sencilla y me senté a comer mientras veía el atardecer desde mi ventana. El silencio no era el silencio pesado y tenso de los últimos meses en mi casa anterior. Era un silencio pacífico, lleno de posibilidades. Por primera vez en tanto tiempo, el futuro se veía brillante. El martes por la mañana, mientras desayunaba, café y tostadas en mi pequeña cocina, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz furiosa de Sergio. «Mamá, ¿dónde estás? Fuimos a la casa y hay extraños viviendo allí. Una mujer con un bebé nos dijo que compraron la casa el lunes. ¿Es eso cierto?» «Buenos días, Sergio», respondí con calma, revolviendo mi café. «Sí, es cierto. Como te expliqué el sábado, vendí la casa. Los nuevos propietarios tomaron posesión ayer, tal como estaba acordado contractualmente». Podía escuchar a Juana, gritando algo en el fondo, pero no pude distinguir las palabras. «Esto es insólito. No puedes simplemente desaparecer. ¿Dónde estás viviendo ahora?» Su voz tenía esa calidad histérica que recordaba de cuando era niño y no conseguía lo que quería. «Estoy viviendo donde decidí vivir, hijo. En un lugar hermoso, seguro y apropiado para una mujer de mi edad». «Dime dónde». «No». La simplicidad de mi respuesta lo dejó sin palabras por un momento. «¿No? ¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir exactamente eso. No voy a decirte dónde vivo. No hasta que demuestres que puedes respetarme como persona y como tu madre». Hubo una pausa larga, y luego escuché a Juana arrebatarle el teléfono. «Valeria, esto es ridículo. Somos tu familia. Ana te pregunta por ti todos los días. ¿Cómo le explico que su abuela simplemente desapareció?» Juana sonaba menos agresiva que Sergio, probablemente calculando que un enfoque más emocional funcionaría mejor. «Dile la verdad, Juana. Dile que su abuela se fue porque descubrió que ustedes planeaban robarle todo lo que tenía. No íbamos a robarte, íbamos a cuidarte. Iban a internarme contra mi voluntad para vender mis propiedades y usar mi dinero para sus gastos. ¿Cómo llamas tú a eso?» Otro silencio. «Valeria, por favor, podemos resolver esto. Podemos hablar como adultos. Intenté hablar como adultos. Ustedes prefirieron planificar a mis espaldas. Esa oportunidad ya pasó». Colgué el teléfono y lo puse en silencio. No tenía ninguna intención de permitir que Sergio y Juana perturbaran la paz que había trabajado tan duro para conseguir. Durante los siguientes días, el teléfono sonó constantemente. Llamadas de números bloqueados, mensajes de voz suplicantes de Juana, incluso un intento de Sergio de hacerse pasar por un médico para obtener información sobre mi ubicación. El jueves recibí una carta certificada. El remitente era un bufete de abogados que no conocía. Dentro había una notificación legal. Sergio había iniciado un proceso para declararme mentalmente incompetente y obtener la tutela legal sobre mí. Alegaba que mi comportamiento errático y mis decisiones financieras irracionales demostraban que necesitaba supervisión legal. Inmediatamente llamé a Mauricio. «No te preocupes, Valeria», me dijo después de revisar los documentos. «Es exactamente lo que esperábamos que intentaran. Tenemos toda la documentación necesaria para refutar sus afirmaciones. La evaluación psicológica, los testimonios de los vecinos, las grabaciones de sus conversaciones. Este caso no va a llegar a ningún lado, pero ¿tendré que ir a juicio?
¿Enfrentarlos en un tribunal? La idea me agotaba. Probablemente no. Su abogado va a revisar nuestra documentación y les va a aconsejar retirar la demanda. No tienen ninguna evidencia real de incompetencia mental. Y nosotros tenemos evidencia abundante de que ellos son los que actuaron de manera inapropiada. Esa noche, mientras leía en mi sillón nuevo junto a la ventana, reflexioné sobre lo absurdo de la situación. Mi propio hijo me estaba demandando porque había sido demasiado inteligente para su plan de robo. La ironía era casi divertida, si no fuera tan dolorosa. El viernes por la tarde, mientras paseaba por los jardines de mi nuevo complejo residencial, conocí a otras residentes. Mujeres de mi edad o mayores, algunas viudas como yo, otras divorciadas, algunas solteras que habían decidido vivir independientemente. Todas tenían historias similares. Hijos que las veían como cargas, familias que las subestimaban, la lucha constante por mantener su dignidad e independencia en una sociedad que las veía como invisibles. Valeria, me dijo Elena, una mujer de 75 años que había sido profesora universitaria. Hiciste lo correcto. Yo también tuve que alejarme de mi familia cuando empezaron a tratarme como si fuera senil. La diferencia es que yo no fui lo suficientemente inteligente para proteger mis bienes antes de Time. Perdí mucho antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. No todas las mujeres de mi edad habían tenido la suerte de descubrir los planes a tiempo o la inteligencia para contraatacar eficazmente. Me había salvado a mí misma y tal vez mi historia podría inspirar a otras a hacer lo mismo. 6 meses después de mi mudanza, mi vida había encontrado un ritmo que no había experimentado en años. Cada mañana despertaba sin la ansiedad de preguntarme qué nuevas manipulaciones me esperaban. En su lugar, tenía días llenos de actividades que realmente disfrutaba. Clases de pintura en la biblioteca del complejo, caminatas matutinas por el parque, tardes leyendo en mi sillón junto a la ventana. La demanda de Sergio había sido retirada, tal como Mauricio había predicho. Su abogado le había explicado que no solo no tenía evidencia de mi incompetencia mental, sino que mis acciones demostraban exactamente lo contrario. El caso se había desvanecido tan rápidamente como había aparecido. Una tarde de octubre, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, vi una figura familiar caminando por el sendero del jardín principal. Era Ana, pero no la niña de 16 años que recordaba. Esta Ana tenía 18 años recién cumplidos, cabello más largo, una postura más segura. Caminaba directamente hacia mi edificio con determinación en cada paso. «Abuela», dijo, cuando me vio, y su voz tenía una calidad nueva, más madura pero cargada de emoción. Nos abrazamos en medio del vestíbulo y sentí que algo roto dentro de mí finalmente sanaba. «Cumplí 18 años la semana pasada», susurró contra mi hombro. «Y lo primero que hice fue contratar un investigador privado para encontrarte. La llevé a mi apartamento donde preparé té mientras ella exploraba mi nuevo hogar. Abuela, esto es hermoso. Es exactamente como imaginé que sería». Se sentó en el sofá, mirando las fotografías familiares que había conservado. «He pensado en ti todos los días durante estos 2 años. ¿Cómo están tus padres?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ana suspiró profundamente. «Papá tuvo que vender el coche el año pasado. Aparentemente, había estado pidiendo préstamos usando la casa de la abuela como garantía, sin saber que ya no era dueño de ella. Cuando los bancos descubrieron que la casa había sido vendida, exigieron el pago inmediato». La ironía era perfecta. «¿Y Juana?», pregunté. «Mamá tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo por primera vez en su vida. Trabaja en una oficina. Odia cada minuto, pero necesita el dinero». Ana tomó un sorbo de té.
Perdieron todo lo que habían estado contando. Y lo peor es que siguen culpándote en lugar de reconocer lo que hicieron. Ana, estoy tan orgullosa de ti. Te convertiste exactamente en la mujer fuerte que esperaba que fueras. Aprendí de la mejor, respondió tomando mi mano. Durante estos 2 años, cada vez que me sentía desanimada, me preguntaba, ¿qué haría la abuela? Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Ana me contó sobre sus estudios de psicología, su trabajo en una librería, sus planes de especializarse en abuso de adultos mayores. Quiero ayudar a otras abuelas como tú, que están siendo manipuladas por sus propias familias. Yo le conté sobre mi nueva vida, las amigas que había hecho, las clases que tomaba, la paz que había encontrado. Antes de irse, Ana me dio una sorpresa final. Abuela, he estado ahorrando dinero de mi trabajo y quiero devolverte algo. Sacó un sobre de su bolso. No es mucho, pero es lo que pude juntar. Sé que papá y mamá nunca van a pedirte perdón, pero yo sí quiero hacerlo. Encontré 500 pesos en billetes pequeños. Era obviamente dinero que había ahorrado centavo por centavo. Ana, no puedo aceptar esto. Tú necesitas ese dinero para la universidad. Abuela, necesito dártelo. Necesito que sepas que no toda nuestra familia es como ellos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras guardaba el dinero. No por la cantidad, sino por lo que representaba. En esos 500 pesos estaba todo el amor, respeto y dignidad que Sergio y Juana habían sido incapaces de mostrarme. Esa noche, después de que Ana se fuera con la promesa de visitarme cada fin de semana, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz con las decisiones que había tomado. Al día siguiente llamé a Mauricio para hacer un cambio en mi testamento. Ana sería mi heredera universal, no porque fuera mi nieta, sino porque había demostrado que entendía el valor del respeto, la honestidad y el amor genuino. Escribí una carta al periódico local, contando mi experiencia de manera anónima pero detallada. La carta se publicó y generó docenas de respuestas de otras personas en situaciones similares. Algunas mujeres me escribieron pidiendo consejo. Otras me contaron sus propias historias. Supe entonces que mi experiencia dolorosa había servido para algo más grande que mi propia liberación. Los domingos Ana y yo cocinábamos juntas, como solíamos hacer cuando era pequeña. Era la relación familiar que siempre había querido tener, construida sobre amor verdadero en lugar de obligación. Y cuando Ana me preguntaba si alguna vez me arrepentía, mi respuesta era siempre la misma. Mi amor, no se puede perder lo que nunca se tuvo realmente, porque al final había aprendido que el amor verdadero nunca viene acompañado de planes para controlar o robar, y que a los 71 años todavía era lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo y construir la vida que realmente merecía. Los egoístas miserables nunca más tocaron mi nombre y nunca más tuvieron la oportunidad de hacerlo.